Entonces vamos a dar inicio con el tema de imperfecciones en los arreglos atómicos. Ya definimos como tal cuáles son los sistemas de deslizamiento, los planos de deslizamiento preferentes, las direcciones preferentes de deslizamiento. Ahora tenemos que observar que, bueno, se produce el deslizamiento del material, la deformabilidad, ¿sí? Que digamos que aplicamos la carga y se deformaba por los planos preferentes y por las direcciones preferentes y formaba nuestro sistema de deslizamiento. En el arreglo atómico, en la estructura cristalina, dependiendo de cada una de las estructuras que vimos, veces PCC, FC y HCP. Ahora lo que tenemos que mirar nosotros es que dentro de cada estructura cristalina o dentro del arreglo cristalino de nuestros materiales van a haber unos pequeños defectos, ¿sí? Esos pequeños defectos. Esos pequeños defectos de una u otra manera, si observamos acá la primera diapositiva y hacemos un análisis de cada uno de estos puntos, pues a ver a qué hace referencia a esos pequeños defectos que vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, uno, los defectos reales no son perfectos y tienen algunos defectos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son los defectos y cómo pueden afectar el comportamiento del material. Y dos, todas las propiedades mecánicas son sensitivas a la estructura, como el esfuerzo de fluencia, resistencia a la fractura, ductilidad, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las propiedades que vamos a ir viendo o que vamos a meter desde ahora en adelante van a tener que ver mucho con la organización atómica, con la estructura cristalina. Mirar si en la estructura cristalina pues tenemos defectos y si hay esos defectos, entonces eso va a influir en esas propiedades: esfuerzo, influencia, resistencia a la fractura y ductilidad. De ellas hemos visto algunas, pues ya vamos a ir viendo completamente, por ejemplo, qué es el esfuerzo, influencia y la fractura. Vamos viéndolo más adelante. Pero entonces fíjense que dentro de esos imperfectos vamos a encontrar una serie de imperfecciones, una serie de defectos, ¿sí? Imperfección de defectos. Entonces fíjense que ese defecto o imperfección se dice que es usado para describir cualquier desviación partiendo de un arreglo atómico ordenado. Entonces, ¿qué quiere decir un arreglo atómico ordenado? Un arreglo atómico ordenado quiere decir, por ejemplo, los que veamos en clases pasadas en la FC, que tenemos todas nuestras células unitarias apiladas una sobre otra. Y que si era BCC o FC, pues teníamos nuestros átomos en las caras o teníamos nuestros átomos centrales. Entonces, a partir de esa disposición ordenada, pueden meterse unos defectos o unas imperfecciones que me van a alterar de una u otra manera la disposición en la celda unitaria. ¿Cuáles son ellas? Entonces, defectos puntuales, ¿cierto? Defectos de superficie y límites de grano y defectos lineales o dislocaciones, que son los que vamos a ver en este tema. Puntuales, de superficie y lineales. Entonces, sin más preámbulos, comencemos nosotros con los defectos puntuales. En los defectos puntuales, fíjense que de una u otra manera, cuando hablamos de puntuales, quiere decir que vamos a tener o vamos a prescindir de un átomo dentro de la estructura organizada o vamos a tener un átomo adicional sobre la estructura organizada. Pero fíjense que como me hablan de puntual, se refiere pues a una posición atómica específica, a una posición atómica específica. Si empezamos a ver los tres, dentro de los puntuales tenemos vacancias, intersticios y átomo impuro o átomo sustitucional. Sin nosotros observar como tal la definición del defecto puntual por vacancia, observamos que esto que está acá, pues todo esto acá corresponde a la estructura organizada en dos dimensiones, pero fíjense que acá supuestamente tendría que ir un átomo en la estructura organizada, pero observamos que en esa posición pues no tenemos ningún átomo, hace falta un átomo, entonces hay un vacante. ¿Sí me vamos a entender? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si venimos acá a la definición, un átomo es perdido de una posición normal, aquí tenemos donde estoy marcando la X, una posición normal, pero está faltando nuestro átomo dentro de la estructura cristalina que estamos nosotros, que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se producen durante la solidificación. Entonces, durante la solidificación pueden quedar, digamos que esas vacancias o esos espacios internos dentro de la estructura, más que todo durante la solidificación, que queden esos huecos que puede quedar como si fueran rechupes o poros internos que podrían crear esta
especie de vacancia, ¿cierto? El segundo va a ser intersticios, entonces observe que acá tiene todo esto que está acá, van a ser sus átomos de su red cristalina normal, pero fíjense que dentro de las posiciones atómicas, pues tenemos un átomo en esa posición, que supuestamente acá no debería haber ningún átomo, entonces tengo aquí un átomo en esta posición, ¿sí? Entonces me dice, un átomo del mismo u otro material que es atrapado dentro de un cristal en un punto intermedio entre posiciones normales de la red. Fíjense que este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá y este punto de acá, así como los demás, son posiciones normales dentro de la red. Y se supone que entonces en este de acá pues no habría ningún átomo, pero fíjense que estamos teniendo un átomo. Y ese átomo me dice que puede ser del mismo material o puede ser otro átomo de otro material o otro elemento que queda metido dentro de las posiciones normales de la red. Se le conocería como el intersticio. ¿Me entender? Intersticio. Y tenemos el otro que son los átomos impuros, se conoce como átomos impuros o también se conoce como átomo sustitucional. Fíjense que acá observemos que tenemos nuestra red normal, pero están pintando aquí este negrito. ¿Qué quiere decir? Que llega un átomo que tiene un radio atómico parecido a los anfitriones y se metió ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, sustitución de un átomo anfitrión, entonces los anfitriones son todos los azules, en el sitio de la red. El átomo sustituyente debe tener un tamaño atómico que no difiera más de un 15% del tamaño del átomo que sustituye. Entonces, fíjense que acá en el átomo impuro está relacionado de una u otra manera el radio atómico, que no va a diferir de un 15% del átomo que va a sustituir. Esa sustitución se presenta acá, de una otra manera también se puede presentar durante la solidificación, en algunos casos se puede presentar durante una solidificación, que llega un átomo que tenga el mismo radio atómico y llegue y haga una sustitución de un átomo anfitrión. ¿Y por qué hace una sustitución de un átomo anfitrión? Porque tiene el mismo radio, entonces puede llegar y reemplazarlo. Sería otro efecto, el átomo sustitucional. ¿Sí me van a entender? Entonces, el primero referente a que queda como una especie de hueco, un vacante. El segundo al que llega un átomo y queda dentro de los puntos de red de los átomos anfitriones. Y el tercero en el cual llega un átomo que tiene un radio que no difiere el 15% y sustituye a alguno de los átomos anfitriones. Son los diferentes tipos de efectos puntuales que podemos encontrar. Miren acá, tenemos el primero, tenemos el vacante. Acá tenemos de una u otra manera, fíjense que en esta presentación, en esta grafiquita estamos teniendo una vista de 2D, pero ¿qué estructura? Podría ser la estructura FCC, porque fíjense que tenemos acá este punto, este punto, este punto y este punto serían los anfitriones. Acá tenemos el de la cara, ¿cierto? Y fíjense que está faltando alguno de ellos, o sea, alguno de los átomos anfitriones principales falta, ¿sí? Falta, ¿sí me voy a entender? Entonces sería como tal el vacante. Si miramos este otro dibujito, fíjense que acá tenemos la misma estructura que puede ser la FCC. Estos huequitos que quedan acá se conocen como los intersticios, que puede llegar otro átomo de otro elemento, ¿cierto? Que tenga pues obviamente un radio atómico menor, o sea, muy pequeño, es un radio atómico muy pequeño, que fíjense que estamos hablando del intersticial, acá. Entonces fíjense que en esos agujeros, en esos espaciamientos puede quedar ese átomo, se puede meter ese átomo, podemos tener un átomo intersticial por acá, o podría dibujar otro átomo intersticial por acá, o podría dibujar otro átomo intersticial por acá. Acá también tenemos el vacante, ¿sí? Y fíjense que tenemos aquí el intersticial y aquí tenemos el átomo autointersticial. El átomo autointersticial, pues fíjense que está quedando en una posición, en la misma posición, pero fíjense que su radio atómico es que mucho mayor, pero está quedando en esas posiciones de los intersticios, ¿sí? Y al último, pues sería el sustitucional, que llegaría y reemplazaría, por ejemplo, este átomo, siempre y cuando el radio atómico pues no o no difiera más de un 15% del átomo que sustituye. Sería el sustitucional. Pero acá sí podemos observar entonces, los intersticios. Miren, aquí tenemos un átomo intersticial, acá en otro intersticio, en este huequito de acá, y acá tenemos nuestro vacante,
Acá tenemos el átomo autointersticial, que quiere decir que queda sobre esas posiciones de los intersticios, pero no queda dentro, sino queda, podemos observar que el radio atómico es mayor, entonces queda fuera de la estructura. ¿Sí? De una u otra manera, pues no queda en el huequito como tal del intersticio, sino queda fuera del huequito, pero está en esa posición. Entonces, como está en esa posición, pues sería un átomo autointersticial. Fíjense que acá en este símil de burbujas, nosotros podríamos de una u otra manera observar esos defectos puntuales. Si usted verifica bien, ¿sí? Un momentico para que usted vea bien ese arreglo de burbujas. Es un arreglo de burbujas en el cual pues podemos tener por ejemplo aceite y sobre ese aceite llegamos y metemos un pitillo, metemos una jeringa, eh, soplamos o pues accionamos nuestra jeringa o accionamos con el pitillo y se van formando sobre la superficie un poco de burbujitas. Ese poco de burbujitas pues me pareció interesante para que ustedes lo vieran porque fíjense que ahí se está armando como una especie de disposición de nuestros atomitos, una disposición ordenada de atomitos. Pero en algunos puntos pasa algo, ¿sí? Entonces ya ustedes tuvieron un poquito de tiempo para revisar. Fíjense acá en esta parte de acá, la que estoy señalando. Si usted observa esta parte de acá, acá falta una burbujita, acá tenemos átomos, pero aquí no se formó una burbujita. Entonces, como se formó una burbujita que se supone que debería ir una burbuja, pues tenemos que un vacante. ¿Sí me hago entender? Si nosotros seguimos observando, fíjense, este de acá es importante. Porque mire, acá tenemos nuestra, aquí si usted alcanza a observar, tenemos una línea de átomos, acá una línea de átomos. Acá no está afectando la estructura. Tenemos un átomo acá, pero es un poquitico más pequeño. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se podría representar como un sustitucional. Sustituyó un átomo anfitrión. El radio no diferió, pero está dentro del 15%. Está un poquito más pequeño, pero dentro del 15% llegó el pin y lo reemplazó. ¿Qué más podemos observar acá? Si observamos esta zona de acá, no se alcanza a ver muy bien, pero fíjense que tenemos una pequeñita burbujita dentro de los átomos anfitriones, o dentro del arreglo inicial, o perfecto, este pequeñita de acá. Aquí tenemos otra pequeñita de acá, ¿sí la vemos? Le estoy señalando acá con el cursor, otra pequeñita acá que sería intersticial, esta de acá sería intersticial, intersticial. ¿Sí observamos? A ver, ¿dónde más podemos observar alguna? Mira, aquí tenemos otro intersticial, ¿cierto? Entonces, eso que estamos viendo aquí en este símil de burbuja es lo que pasa normalmente en el material cuando se está solidificando. Entonces, fijémonos, uno sustitucional, uno intersticial que vimos ahorita, la vacancia que vimos ahorita, y ya ahorita pues vemos que es la dislocación. Ya ahorita miramos que es la parte de dislocaciones. Por ahora pues identificando el sustitucional, el intersticial y la vacancia. ¿Correcto? Entonces pues si miramos el número de vacantes, como para mirar la parte de vacantes, que de una u otra manera las vacantes son bien perjudiciales porque pueden generar, por ejemplo, poros internos o pueden generar porosidad, pueden generar, por ejemplo, concentradores de esfuerzo, que esos concentradores de esfuerzo van a ser puntos iniciales donde se pueden presentar grietas. Yo puedo de una u otra manera contabilizar el número de vacantes o de vacancias. Y ese número de vacancias, como veamos ahorita, pues depende del proceso de fundición. Por consiguiente, está íntimamente ligado con la temperatura. Entonces observemos que podemos utilizar la ecuación que vemos en pantalla, que es NV es igual a N exponente de la menos Q sobre RT. Miremos que es cada uno, entonces NV, número de vacancias por centímetro cúbico de material, número de átomos por centímetro cúbico de material, N, Q, energía requerida para producir una vacancia, R, constante de los gases que ya ustedes la conocen, y T, temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, de esto podemos observar, de esa gráfica, no, sino de esa ecuación, la cantidad de vacantes en un material aumenta con la temperatura. Entonces, aumentando la temperatura, estamos aumentando la cantidad de vacancias o la mitad o la cantidad de espacios que van a quedar en la estructura cristalina de nuestro material. Entonces, fíjense que podemos
hacer alusión a este ejercicio en el cual pues nos dicen, vamos aquí a introducir una nueva diapositiva, dice que calcule la concentración, ¿sí? Calcule la concentración de vacancias en el cobre a temperatura ambiente. ¿Sí? Fíjense que acá se me metió el español, qué pena con ustedes, aquí calculate y aquí no es D sino D, ¿sí? Qué pena ahí con el pequeño Spanglish. Entonces, calcule la concentración de vacancias en el cobre a temperatura ambiente o a la temperatura de 298 grados Kelvin y calcule la concentración justo por debajo del punto de fusión 1356 grados Kelvin, ¿cierto? Dada una energía de activación de aproximadamente 83.600 Joule y la constante de gases R de 8,31 Joule por mol por grado Kelvin. Aquí me está dando la concentración. Esa concentración, ¿cómo la puedo definir? Si hablamos de una concentración, estamos hablando de una relación. Y esa relación, como dice que una concentración de vacancias, yo puedo sacar acá fácilmente una relación. Esa relación, ¿cómo la puedo sacar? Fíjense que yo puedo colocar NB sobre N y ya estoy teniendo una relación. Y con esta relación puedo sacar una concentración, que es lo que me está pidiendo acá este ejercicio, una concentración. Por consiguiente, me está pidiendo esta relación de NB, que sería el número de vacancias por centímetro cúbico de material, y el número de átomos por centímetro cúbico de material. Entonces, fíjense que acá yo puedo entonces convertir nuestra pequeña ecuación, ¿cierto? Entonces nos queda que SNB sobre N lo puedo definir como la concentración de vacancias. La concentración de vacancias la puedo definir como exponente de menos Q sobre RT. Menos Q sobre RT. Entonces solamente llegamos y hacemos nuestros cálculos para verificar que realmente lo que hicimos acá, que no cantidad de vacantes en material aumenta con la temperatura. Entonces vamos a comenzar con la temperatura. Acá me dice que calcula la concentración para 298 y justo debajo del punto de fusión 1356, comencemos con 1356, decimos que la energía es de menos 83.600, no olvidemos las unidades, Joule mol, sobre RT, que R es la constante de gases, que es 8,31 joules por mol por Kelvin, digamos por nuestra temperatura que vamos a decir, dijimos que era 1356, ¿sí? Aquí Kelvin. Entonces observen qué unidad nos da, es una concentración, entonces ahí mencionan los joules, mol, Kelvin. Entonces esa concentración nos da un valor de 6 por 10 a la menos 4. Ahora, calculemos la misma concentración para la temperatura de ¿cuánto? Para la temperatura de los 298. Entonces, usted si reemplaza otra vez el Q sobre R por T, pero ya nuestro T no va a ser 1356, sino va a ser el T de 298, usted va a encontrar que esa concentración es de 2,2 por 10 a la menos 15. ¿Sí observamos? Entonces, fíjense, si reemplazamos por la primera, que es la 1356 grados Kelvin, acá me dice que cantidad de vacantes en un material aumenta con la temperatura. Fíjense que la cantidad de vacantes con 1356 es 6 por 10 a la menos 4 y con 998 es 2.2 por 10 a la menos 15. O sea, realmente la concentración a 298 es mínima en comparación a la concentración, ¿cierto?, que tendríamos nosotros cuando tenemos 1356, que es 6 por 10 a la menos 4. Entonces, con ello nosotros realmente estamos observando
que lo que dicen acá, cantidad de vacantes en un material aumenta con la temperatura, es realmente cierto y lo vemos aquí respecto a la concentración. ¿Sí? Entonces, note el aumento de la cantidad de vacancias cuando se aumenta la temperatura, eso es lo importante. Entonces, cuando aumento la temperatura, estoy aumentando vacancias, por eso que decíamos anteriormente que se relacionaba con el proceso de solidificación. Esa sería la parte de efectos puntuales. Ahora miremos los otros tipos de efectos que son los defectos lineales. Los defectos lineales, ponerle importante atención porque vamos a ver que los defectos lineales van a estar siempre o va a ser un tema importante a tener en cuenta cuando estamos hablando del diseño respecto a los materiales o cuando estamos hablando de materiales para las personas que se vayan a meter a este tema de los materiales. Entonces, comencemos analizando esos tres tópicos, o esos cuatro puntos que vemos en pantalla. ¿Listo? Defectos lineales. Una dislocación es un defecto lineal alrededor del cual algunos átomos están desalineados. Fíjense que nosotros aquí en nuestro símil de burbujas veamos eso. Miren que acá, si observamos, nosotros venimos por esta linecita acá donde llevo el cursor. Llevamos acá nuestra línea de átomos, pero acá fíjense que está curvando un poco. Acá venimos y se está curvando un poco. Y acá en este punto, fíjense que tenemos aquí otra línea de átomos, pero en esa línea de átomos llega a este punto y para. Es una línea de átomos ahí metida, que lo que está haciendo esta línea de átomos adicional acá va a ser distorsionar, ¿sí?, la correcta disposición de ese átomo. Miren, lo que les digo es que, miren, yo vengo por acá donde tengo la línea. Acá viene y se distorsiona porque como que se curva un poco y sigue. Acá tenemos nuestra línea, se distorsiona un poco, o sea, se comba un poquito y sigue. Y acá tenemos esta que estoy dibujando a la mitad, que sería nuestra intrusa. No es nuestra intrusa, sino que está dentro de la celda, pero fíjense que está de una u otra manera cambiando acá la disposición ordenada que tendrían estos átomos de acá. Entonces fíjense que este plano adicional o estas burbujas adicionales están formando una distorsión sobre el arreglo atómico de la estructura cristalina. Y lo que tenemos acá, miren, tenemos acá nuestras líneas, nuestra disposición original, y acá tenemos un plano adicional que llega y hace una pequeña distorsión dentro de la estructura cristalina. Eso es lo que hace referencia al primer caso. Una dislocación es un defecto lineal, ¿sí? ¿Por qué lineal? Porque tenemos ahí toda nuestra línea de átomos, ¿cierto?, alrededor del cual algunos átomos están desalineados. Entonces, fíjense que una dislocación es un defecto lineal. Entonces, ¿por qué defecto lineal? Vemos acá, tenemos aquí es una línea de átomos dispuestos en la estructura cristalina y me dice alrededor del cual algunos átomos están desalineados. Entonces fíjense que todos estos átomos que están acá pues no están de una u otra manera en una línea recta como están los demás, sino que están desalineados. Aquí vemos que ahí está nuestra pequeña distorsión que hablaba ahorita. ¿Sí vamos a entender? Entonces estos defectos permiten deformar los materiales cristalinos. Ya vamos a ver por qué. Esos defectos o esos defectos lineales o esos planos adicionales de átomos pues van a permitirme de otra manera deformar el material que se muevan dentro de la estructura. Ya vamos viendo un poco eso. Fíjense, esos defectos lineales son los que se desplazan o resbalan sobre los planos de deslizamiento y a lo largo de las direcciones de deslizamiento. Fíjense toda la importancia acá también de observar o de recordar los planos preferentes de deslizamiento y las direcciones preferentes de deslizamiento. Fijemos que nos están diciendo, miren, cuando yo le aplico la carga al material, si yo tengo esta disposición o tengo este defecto lineal, que es una porción adicional de átomos dentro de la estructura organizada que me distorsiona la red, pues estos elementos de acá o estos planos de acá se van a empezar a mover a través del material sobre planos preferentes de deslizamiento y direcciones preferentes de deslizamiento, que ya sabemos cuáles son y ya vamos a ir complementando un poco más. Y por último, le dan ductilidad al material. Le dan ductilidad al material. ¿Qué quiere decir eso? Que le permiten deformar al material. Las dislocaciones le ayudan a deformar el material o permiten que el material se deforme. El desplazamiento permanente de átomos dentro de un cristal por la aplicación de una carga se conoce como la deformación plástica. ¿Sí me voy a entender?
Entonces fíjense que eso sí lo habíamos hablado anteriormente. Nosotros tenemos una estructura cristalina, aplicamos una carga a nuestro material y esos átomos desde la posición de equilibrio R sub 0 dentro de la organización, dependiendo de los enlaces y dependiendo de la estructura cristalina y sabiendo cuáles son los planos y cuáles son las direcciones preferentes, pues nuestro material por ahí se va a empezar a deformar, se va a deslizar y va a producir esa deformación plástica. Y recordemos que esa deformación plástica la asociamos con las deformaciones permanentes o los cambios en las dimensiones como tal de nuestro material, en los cambios macroscópicos de nuestro material. ¿Correcto? La magnitud de la carga es tal que desplaza los átomos de una posición de equilibrio a otra. Eso va a ser importante. O sea, tengan en cuenta cada uno de estos puntos que estamos viendo y ahorita ya los vamos complementando con las gráficas que vamos a ver más adelante. Entonces ya quiero es que usted vea estos puntos y con lo que vamos a ver más adelante, pues usted llegue y los asocie. ¿Qué está diciendo? Usted tiene sus átomos en su posición original. Tenemos nuestro átomo intersticial adicional. Entonces, miremoslo. Bueno, ahorita ya miramos más adelante ese caso. Entonces, lo que está haciendo es que, mire, usted tiene su material, sobre ese material se supone que todos sus átomos están en su posición de equilibrio, así tenga unas dislocaciones, así tenga unos efectos puntuales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando le aplica la carga, esos átomos se van a mover de su posición, se van a romper enlaces y va a permitir como tal que se empiece a mover la dislocación. ¿Sí? Por ahora tengan en cuenta eso. Otro punto importante, se debe tener en cuenta la magnitud y la dirección de la fuerza, el área del plano sobre el cual la fuerza actúa y la dirección del plano normal. La dirección del plano normal. Entonces, eso es recordando todas las áreas, todos los planos que vimos anteriormente y todas las direcciones. Aquí nos están metiendo otra cosa adicional, que eso sí no lo hemos visto, y vamos a hacer referencia a ello. La magnitud y dirección de la fuerza. Entonces, cuando habla de la magnitud y la dirección de la fuerza respecto a un área determinada, fíjense que acá vamos a hablar de dos tipos de fuerzas. Esta fuerza, usted observe que tiene la estructura cristalina. Tenemos una fuerza que es perpendicular a este plano acá, es perpendicular a las caras. Tenemos una fuerza perpendicular. Entonces usted recordará la estática que una fuerza que es perpendicular a un plano se conoce como una fuerza normal. Fuerza normal. ¿Sí? Entonces yo le aplico esta carga acá, fíjense, tenemos una carga aplicada sobre un área determinada. Entonces cuando tenemos una carga aplicada sobre un área, estamos definiendo un parámetro que se conoce como el esfuerzo normal. ¿Y cuál es la definición física del esfuerzo? El esfuerzo es la oposición, ¿sí? O la restricción que oponen los átomos a ser movidos desde su posición de equilibrio R sub 0. Es la oposición que pone los átomos a ser movidos de su posición de equilibrio R sub 0. Entonces, cuando usted le aplica la carga al material, intentará separarlos, ¿sí? Entonces, ellos se van a intentar separar, pero entonces ellos están poniendo una oposición, o ponen una oposición a su deformación, y esa oposición a esa deformación se conoce como el esfuerzo. ¿Por qué digo eso? Porque es que sí, ya yo le dije ahorita que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Esa es digamos que la representación matemática, pero la que me importa a mí es la física, que es la que acabé de ustedes de definir ahorita. Entonces tenemos acá una carga que es perpendicular al plano, pero fíjense que en la parte de abajo tenemos una carga sobre el mismo plano, en la celda, que es paralela al plano. Entonces fíjense que acá tenemos F y F pues para que estén en equilibrio, F es sigma y sigma para que estén en equilibrio el elemento. Porque si te aplicó aquí F y abajo tenemos que aplicarle otra F para que esté en equilibrio nuestro elemento. Fíjense que acá, a diferencia de esta, la fuerza es paralela al plano. Si yo le aplico esta fuerza en esta dirección y la aplicamos en el plano, en un plano a una distancia determinada, yo puedo decir que tengo aquí una distancia, acá puedo decir que tengo una distancia, una distancia de Y. Entonces tenemos esta carga de F y esta otra carga de F aplicadas a una distancia de Y. Entonces, ¿qué va a producir? Que nuestro plano de una u otra manera se llegase a deformar. Pero ¿qué vamos nosotros por ahora? Vamos nosotros a decir que cuando tenemos una carga que es paralela a un área determinada, estamos hablando de una fuerza cortante.
fuerza cortante. Voy a bajar aquí un tau. Siempre que nosotros veamos un tau, siempre va a ser cortante, es fuerza cortante. Pero ¿qué vemos acá? Tenemos esa fuerza cortante aplicada sobre este plano que está acá como grisecito A. Entonces tenemos una fuerza sobre A. Si tenemos una fuerza sobre A, pero aquí sabemos que esta fuerza es paralela, estamos hablando ahora de un esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante también ustedes lo van a contar como tau. Entonces esfuerzo cortante lo defino como, miren, F sobre A. F sobre A, tau. Por ese tau es paralelo a la superficie y este sigma es perpendicular a la superficie. ¿Sí me voy a entender? Es importante que tengan en cuenta ese caso. ¿Y por qué hace alusión a eso? Porque fíjense que se debe tener en cuenta la magnitud y dirección de la fuerza. Aquí tenemos la dirección de la fuerza. ¿Sí? ¿Cómo va la dirección en los planos? Fíjense acá algo importante, en la fuerza cortante que yo tengo las cargas paralelas a la superficie y la otra carga F está a una distancia de Y, pero también es paralela, que me va a producir ese esfuerzo cortante, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya vamos bien, vamos atando cabos. Después me dice, para cada material cristalino hay un valor crítico de esfuerzo cortante en un plano y dirección preferentes, para el cual la deformación plástica inicia. ¿Qué me está diciendo esto? Algo muy importante. Y lo veíamos en clases pasadas. Nosotros en clases pasadas calculábamos a través del producto punto un ángulo sobre las caras, a los diagonales de las caras encontramos que era 45. Entonces sobre esos ángulos decíamos que, les decía yo que habían esfuerzos cortantes. Entonces, ¿qué pasa? Para cada material cristalino hay un valor crítico de esfuerzo cortante en un plano de dirección preferentes para la cual la deformación plástica inicia. Me están asociando, ya me están diciendo aquí varios puntos importantes. Ojo, pilas que los materiales se pueden deformar más fácilmente cuando están sometidos a algún esfuerzo cortante. ¿Sí me voy a entender? Esfuerzo cortante. Es lo que me está diciendo acá. Entonces, si tenemos unos planos preferentes, unas direcciones preferentes, ¿cierto? Y sobre ellos tenemos aplicados unos esfuerzos cortantes que tienen que ser a ángulos de 45 grados, vamos a tener una deformación plástica del material. ¿Sí me hago entender? Una deformación plástica del material. Entonces, para explicar un poco mejor eso, para que lo entendamos mejor, pues recordemos lo siguiente. Ya vamos a recordar esto y vamos a explicar un poco mejor esto. Entonces, plano en el cual la deformación ocurre es un plano de deslizamiento. La dirección en la que el plano se desliza a lo largo de la cual ocurre la deformación es la dirección de deslizamiento. Y la combinación de los dos forma el sistema. Entonces, sistemas de deslizamientos, planos preferentes de deslizamiento y direcciones preferentes de deslizamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá me está diciendo, oiga, solamente cuando tenemos cortantes se puede producir la deformación. Pero entonces aquí me hacen unas preguntas. ¿Sí? ¿Cuándo inicia la deformación plástica en el material? Cuando inicia la deformación plástica en el material, se tiene. La deformación plástica ocurre como resultado de los esfuerzos cortantes. Lo dijimos ahorita. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá, pero mire, tenemos cortantes acá abajo. ¿Y entonces qué pasará con la de arriba? ¿Será que entonces tenemos esfuerzos normales? ¿No se va a producir también deformación? ¿O no se va a producir deslizamiento? Entonces acá me está diciendo en el punto 2 eso. Esto quiere decir que un esfuerzo normal aplicado a un cristal simple no produce algún deslizamiento. Entonces lo que tenemos que mirar es eso. ¿Será que solamente ese deslizamiento es por los cortantes o también tiene que ver con la fuerza normal? Entonces vamos a mirarlo, ya lo vamos a mirar. Y tercero, la deformación plástica es anisotrópica, que quiere decir que no es igual en todas las direcciones. La deformación ocurre en los planos y direcciones de deslizamiento preferente. Entonces fíjense que esos berracos planos y direcciones preferentes nos están metiendo por todo lado, porque es que dependiendo de ellos, por eso es que les decía la importancia de ellos, se va a deformar nuestro material, se va a deformar nuestro material. Entonces fijemos en esto que está acá, a la izquierda. ¿Sí? Fíjense que tenemos, si yo por ejemplo inicialmente tengo, un minutico, que esta línea se me quedó como rara. Vamos acá a meter esta. Un momentico, metemos algo como así. Para explicarlo mejor. Entonces,
Si yo, por ejemplo, inicialmente tengo esta barra, digamos que es una barra. Sobre esa barra aplico una carga por acá, aplico por aquí otra carga P. ¿Sí? Si yo llegase a tener la misma barra, pero hago un corte por acá, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar la misma barra? Nos queda acá la misma barrita acá, ¡tum! Pero sobre esa barrita pues vamos a tener aquí la carga P, y pues aquí también tenemos que tener la carga P para que esté en equilibrio. ¿Me va a entender? Ahora, ¿qué pasa si sobre esa misma barrita pues ya no hacemos un corte paralelo a la línea inicial, sino un corte a un ángulo determinado, un corte oblicuo? Entonces, obviamente, tiene que aparecer la misma carga P para que esté en equilibrio, pero ya cuando aplicamos la carga P, fíjense que ya tenemos que tener en cuenta las componentes de esa carga P, dependiendo del ángulo determinado. Entonces, tenemos la carga P, una componente que es perpendicular al corte y una componente que está en toda la cara donde hicimos el corte. ¿Sí me voy a entender? Entonces, la fuerza P en la parte superior debe ser compensada por una fuerza igual y opuesta en la sección de corte. Pero entonces fíjense que en esa sección de corte, como ya tenemos un corte oblicuo, se van a aparecer las famosas componentes, una componente perpendicular y una componente sobre el plano. Esta componente perpendicular se conoce como una componente normal y esta componente sobre el plano, que es sobre un plano oblicuo, es una componente de corte. Porque fíjense que aquí esta fue la superficie de corte. Entonces, como tenemos superficie de corte y una superficie de corte diagonal, la asociamos con una componente PS, que es una componente de corte sobre la superficie de corte. Valga la redundancia. ¿Sí me voy a entender? Entonces, fíjense que eso es lo que tendríamos acá. Esta es nuestra barrita. Tenemos nuestra barra inicial. Acá tenemos nuestra misma barra. Tenemos la carga F, aquí la misma carga F, que lo vemos acá. Carga P y carga P, sino que ya solamente F. Y nos están diciendo, mire, ¿qué es lo que pasa entonces cuando yo tengo un plano oblicuo? Acá tenemos un plano, bueno, oblicuo a una distancia, a un ángulo determinado. Aquí tenemos nuestro ángulo determinado, nuestro plano, nuestro corte. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Y para qué hacemos este análisis? Para verificar si realmente por la carga normal también se produce deslizamiento o no. Pero estamos viendo que, fíjense que estos esfuerzos cortantes o estas cargas cortantes que están apareciendo acá, ¿dónde están apareciendo o dónde aparecerían? Si tenemos nuestra barra y sobre esa barra tenemos cortes a un ángulo determinado, es que aparece SPS, que es la componente cortante. Y esa componente cortante hace alusión a esta carga cortante. Entonces ya estamos viendo, bueno, ya entiendo, mire, esta fuerza normal, esta F normal, miren acá la vemos, fuerza normal. Y esta cortante que vemos acá, esta componente cortante que se da sobre un plano oblicuo en un corte sobre la barra, ya estamos viendo que hace referencia a esta carga cortante que está acá y está sobre planos oblicuos, que el máximo sería 45 grados, que ya lo habíamos hablado. Entonces, eso es lo que está representado acá, si lo observamos. Entonces, fíjense que una fuerza normal aplicada al elemento causa un esfuerzo cortante en el plano de deslizamiento a lo largo de la dirección de deslizamiento. Aquí, se vea cómo se digiere. Teniendo que, bueno, inicialmente tenemos acá nuestra barra, hicimos un corte ¿qué? Un corte oblicuo, entonces veamos que en ese corte oblicuo tenemos una componente de corte, y esa componente de corte es la que me están diciendo acá, ¿sí? Una fuerza normal aplicada al elemento causa un esfuerzo cortante en el plano de deslizamiento. ¿Y por qué me dicen que un esfuerzo de corte? Porque fíjense que acá tenemos esa componente que sería la componente de la fuerza, tenemos una fuerza aplicada sobre un área, entonces ahí tendríamos que el esfuerzo. ¿Y el esfuerzo quién es? Es el taíto que vemos acá, que es el esfuerzo cortante. Entonces ya fíjense que estamos hallando, bueno, ya sé lo que me hablaba este profesor. ¿Sí? Entonces tenemos acá, sobre este plano, tenemos un cortante, tenemos una fuerza cortante y tenemos un área, pues tenemos un esfuerzo cortante, que sería como el plano de deslizamiento. Acá tenemos la dirección de deslizamiento, ¿cierto? Tenemos nuestra carga normal y acá también tenemos, fíjense que sobre este plano oblicuo, este plano diagonal, tenemos una componente perpendicular
que esa componente perpendicular me lo define aquí como n. ¿Quiero entender? Entonces, entre la carga y el plano tenemos un ángulo θ. Entre la carga aplicada y la componente perpendicular tenemos un ángulo φ. Entonces tenemos acá dirección de deslizamiento, plano de deslizamiento. Entonces, ¿para qué sirve esa vaina? Fíjense que acá tenemos que este ángulo θ es el ángulo formado entre la fuerza aplicada y la dirección de deslizamiento. Y el ángulo φ es el ángulo entre la fuerza aplicada y la normal al plano de deslizamiento. Tenemos nuestro plano de deslizamiento y la normal. Que ese plano de deslizamiento que están llamando acá, pues fíjense que este mismo plano que estaría acá, que es un plano diagonal a un ángulo determinado. ¿Sí? Entonces es fácil. ¿Qué puedo sacar acá? ¿O qué puedo hacer en este caso yo? Fíjense que acá vamos a hablar inicialmente de una ley que es la ley de Schmidt. La ley de Schmidt. ¿Sí? Ley de Schmidt. Si nosotros miramos un poco este F y esta dirección de deslizamiento y la graficamos acá un poco mejor, pues va a quedar. Vamos a ver si acá puedo trazar un triangulillo. Este triangulillo de por acá. Bueno, como así. Digámoslo como así. Y digámoslo como así. Sí podría ser. Entonces, ¿para qué dibujo esta vaina acá? Fíjense que esto que está acá, yo podría decir que esta componente de mi triángulo rectángulo sería la F aplicada. ¿Sí? Esta componente de acá sería la dirección de deslizamiento. Dirección de deslizamiento. Veámoslo acá, miren. Esta que está acá, la dirección de deslizamiento, yo puedo trazar aquí un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer? Esta sería esta componente de acá, sería esta componente de acá, que sería la dirección de deslizamiento. Esta componente de acá sería F. Entonces, fíjense que entre ellas estoy formando un triángulo rectángulo. ¿Sí me hago entender? Y acá pues tenemos un ángulo θ. ¿Sí? Le vamos a cambiar el ángulo θ. Entonces, de eso de ahí, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo encontrar ahí? Fíjense que yo puedo decir, utilizando la identidad trigonométrica de coseno de θ, que coseno de θ es igual a quién? A Fs sobre F. Entonces, Fs sobre S, ¿qué es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, nos queda que Fs es igual a F coseno de θ. F coseno de θ. ¿Y qué es Fs? Veamos acá que Fs es la fuerza en la dirección de deslizamiento. ¿Sí? O sea, la fuerza sobre el plano de deslizamiento, y esa fuerza sobre el plano de deslizamiento en un área de deslizamiento me va a producir un esfuerzo cortante. Entonces fíjense que de ese análisis que está acá, tenemos acá F es igual a F coseno de θ. Ahora necesitamos calcular, ya calculamos la fuerza sobre el plano, necesitamos calcular el área S. Área AS. Y esa área AS, ¿cómo la puedo representar? Entonces me permiten acá devolverme. Me permiten acá de nuevo hacer otro pequeño triangulillo. Los rectángulos, entonces me permiten acá darle la vuelta. Algo como así. Que pueda dar un poco mejor. Entonces, fíjense que esta parte de acá abajo, desde acá hasta acá, me estaría representando la sección de acá hasta acá. Si yo la veo, por ejemplo, en una vista lateral, ¿sí? Yo estaría viendo esto. Que esto que está acá, esta diagonal que está acá, pues corresponde a la diagonal de mi plano. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, en esta componente de acá, pues lo que yo tengo es el área. El área inicial, que sería esta área inicial acá. El área inicial de la barra. ¿Sí? El área inicial de la barra. ¿Sí? Acá tenemos nuestro ángulo
nuestro ángulo phi, porque miren que este ángulo phi está relacionado con la inclinación del plano. Entonces yo puedo decir que tengo phi, entonces acá yo puedo trazar otra línea por acá, tengo que también esto es phi. Y lo que yo necesito calcular es el área de este plano de acá, porque es el área de deslizamiento, que sería, digámosle que delta de A. Delta de A. Entonces fácilmente, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir que coseno de phi es igual a ¿quién? A delta de A, que delta de A me está representando el área del plano sobre el coseno, perdón, qué pena con ustedes, aquí está al revés. Acá sería con coseno. Entonces con coseno, ¿cuál sería? Sería el cateto adyacente, que acá sería A, sobre la hipotenusa, que es delta de A. ¿Sí me voy a entender? Que es delta de A. Ya puedo encontrar que delta de A es igual a A sobre coseno de phi. Fíjense que ese delta de A sería, este delta de A, estoy pensando que sería el área sobre el plano oblicuo, y acá lo estoy encontrando que es A sobre coseno de phi. A sobre coseno de phi. ¿Sí me voy a entender? A sobre coseno de phi. Entonces, observe usted que ya tiene esta área que corresponde al área AS, tiene esta FS que corresponde a la fuerza aplicada sobre la sección. Entonces tiene una fuerza sobre área, pero es una fuerza que es sobre, que esa fuerza que estamos calculando es esta fuerza que es sobre este plano de corte, que es una fuerza cortante. Entonces tenemos esa fuerza cortante sobre un área cortante, tenemos un esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante, pues lo llamábamos tau. Entonces aquí tenemos acá FS y A sub S. Entonces, como esto es todo de cortante, yo puedo colocarlo FS sobre A sobre S, yo puedo colocar aquí un tau. Es igual a, fíjense que tenemos acá interesante. Tenemos F coseno de phi, este F es la carga aplicada, que la vemos acá. Y esta A es el área inicial. Y recordemos que fuerza sobre área, y esta sería una fuerza que sería perpendicular, tengo acá fuerza perpendicular, fuerza sobre área, tenemos un esfuerzo normal. Entonces nos está diciendo, mire, señor, vea que ese esfuerzo cortante, para que se produzca ese esfuerzo cortante, tiene que estar involucrada que F sobre A, y F sobre A, que es el esfuerzo normal. Entonces usted podría responder esta pregunta. Esto quiere decir que un esfuerzo normal aplicado a un cristal simple no produce algún deslizamiento. Entonces vemos que sí, el esfuerzo normal produce el deslizamiento también. Porque fíjense que tenemos aquí F sobre A. Y este F sobre A corresponde a ¿qué? Al esfuerzo normal que veíamos en la anterior diapositiva. Esfuerzo normal, coseno de teta por coseno de phi. Y esta pequeña ecuación de acá se conoce como la ley de Schmidt. La ley de Schmidt. Entonces, ya sabemos que sí, ya sabemos dónde sale esto, sabemos que este es nuestro esfuerzo cortante. Ahora, analicemos esta que es como una especie de conclusión. El esfuerzo cortante resultante crítico, que ese esfuerzo cortante resultante crítico va a ser este tau, es entonces el esfuerzo cortante requerido para romper enlaces metálicos y que ocurra deslizamiento. Entonces, fíjense que si aplicamos este esfuerzo, que depende de la carga normal aplicada, ¿cierto? Este esfuerzo es el que va a romper enlaces y va a permitir que haya deformación en el material. Por ahí vamos bien. Ya vamos complementando con los anteriores ejercicios. Entonces comencemos con este ejercicio. Comencemos con este ejercicio acá. Dice que un cristal FCC fluye, o sea, se deforma, bajo la aplicación de un esfuerzo normal de 2 megapascales aplicado en la dirección -1, 2, 3. El plano de deslizamiento es 1, 1, 1 y la dirección de deslizamiento es -1, 0, 1. Determine el esfuerzo cortante crítico para el cristal. Recordemos que ese esfuerzo cortante crítico para el cristal es con el que empezará a deformarse el material. Compensará a deformarse el material o a romper enlaces. Entonces fíjense que acá, si yo quiero hacer este ejercicio, yo diría entonces
que, yo diría entonces que, a ver, observemos y analicemos. Carga normal de 2 megapascales. Si miramos la carga normal de 2 megapascales, correspondería a esta carga F de 2 megapascales. Es aplicada en la dirección menos 1, 2, 3, entonces quiere decir que tenemos la carga esta, carga de acá, y esa carga de acá corresponde a una dirección de menos 1, 2, 3. Tenemos un plano de deslizamiento, entonces fíjense que ese plano de deslizamiento corresponde a este plano acá diagonal, que es un plano 1, menos 1, 2, 3. ¿Sí? Perdón, el plano de deslizamiento, perdón, 1, 1, 1. Y la dirección de deslizamiento es menos 1, 1, 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá, usando el plano, y sobre este plano tenemos una dirección de deslizamiento, que la dirección de deslizamiento es menos 1, 0, 1. Determina el tau. Entonces necesitamos encontrar teta y phi usando el producto punto. Entonces otra vez viene acá la parte estática. Nosotros tenemos acá una fuerza, tenemos un vector de dirección, tenemos entre este otro vector de dirección, necesitamos calcular el ángulo, entonces utilizamos el famoso producto punto. Entonces aquí para el famoso producto punto, si queremos calcular el coseno de phi, sería igual a ¿qué? Entonces coseno de phi. El coseno de phi sería entre quién y quién. Fíjense que la fuerza normal, de la fuerza normal y la carga normal y la dirección de la carga normal. Entonces tenemos acá el vector de la carga normal la tenemos. Pero ¿qué nos falta? Acá hay algo que no nos cuadra porque fíjense que nos falta el vector, ¿cierto? O la dirección de esta carga normal n. Pero acá no la están dando porque están dando es la dirección de la carga aplicada. Nos están diciendo el plano aplicado y la dirección del plano. Pero no nos están diciendo este de acá, el n. Ese vector n, ¿cuál es? Pero entonces no hay problema, no se preocupe. ¿Por qué? Porque fíjense que las anteriores presentaciones, cuando estábamos nosotros viendo acá las estructuras cristalinas 3, veíamos lo siguiente. Veíamos que sobre un plano inclinado, perpendicular a él, ¿cierto? O sea, tenemos un plano inclinado y ese plano inclinado sabemos cuáles son las componentes, o no digamos las componentes, sino los índices de Miller. Perpendicular a ese plano inclinado, yo voy a encontrar una dirección y esa dirección va a tener los mismos índices del plano inclinado. Entonces no hay problema. Vengo acá y digo, bueno, listo. Entonces yo sé que en mi caso, tengo el plano de deslizamiento, que sería el plano inclinado. Entonces, perpendicular a ese plano inclinado, voy a encontrar una dirección que va a tener los mismos índices de Miller. Por consiguiente, el vector dirección de esa componente n, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser cuánto? Los mismos del plano de deslizamiento, 1, 1, 1. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el vector dirección de n va a tener los índices de Miller, como es una dirección, así, 1, 1, 1. ¿Listo? Entonces ya puedo hacer nuestro producto punto. Porque fíjense que este 1, 1, 1 que está acá corresponde al vector de 1, 1, 1 de esta dirección de 1, 1, 1. Y tengo acá la dirección de f que es la que me da el ejercicio que es menos 1, 2, 3. Puedo sacar el vector, el producto punto sencillamente de la siguiente forma. Entonces nos quedaría acá, bueno, copiémoslos acá. Menos 1, 2 y 3. Vamos a sacar el producto punto con 1, 1, 1. Entonces acá recordando, ahí rápidamente lo hacemos. Multiplicamos por este, x por x, y por y, z por z. Entonces sería menos 1 por 1 más 2 por 1 más 3 por 1. Y esto lo dividimos entre quién? Entre la magnitud de cada uno y entre la magnitud de cada uno. Y después aquí acá pon 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado por 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado igual a 0,617. Ese 0,617 es igual al coseno de phi. Lo dejamos así, coseno de phi. ¿Correcto?
Ahora, para el coseno de teta, fíjense que coseno de teta, el producto punto sería entre quién y quién. Teta es entre la dirección del deslizamiento y la carga. Entonces fíjense que me están diciendo que acá, que la dirección del deslizamiento me da la dirección que es menos 1, 0, 1, y la carga que es 1, 2 y 3. Entonces lo mismo, sacamos el producto punto. Sería menos 1 por 1 más 2 por 0 más 3 por 1. Y esto lo voy a dividir entre las magnitudes, que serían 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado multiplica desde 1 cuadrado más 0 cuadrado más 1 cuadrado, y nos queda acá el valorcillo de 0,756. Ahora sí, ya con esos valores puedo venir a mi fórmula general, que es la que tenemos acá, y reemplazar. Entonces yo digo que tau, el tau crítico, es igual a ¿quién? A fuerza sobre área. Entonces, ¿cuánto es la fuerza acá? Fuerza sobre área, ¿sería qué? Fuerza sobre área es el esfuerzo normal, diciendo que es un esfuerzo normal de 2 megapascales. Entonces, me está dando el esfuerzo, que sería 2 megapascales. Y lo multiplico por ¿quién? Por el coseno de phi por el coseno de teta. Míralo acá. Coseno de phi por el coseno de teta. Multiplico por 0,617. Multiplico por 0,756. Nos queda un valor de tau de 0,933 megapascales. Entonces fíjense que este tau que calculamos acá es el esfuerzo cortante es entonces el esfuerzo cortante requerido para romper el enlace. Entonces, si yo tengo un esfuerzo de 1 megapascal, voy a garantizar que haya rompimiento entre enlaces y empiece a deformarse el material con un cortante aplicado de 0,93 megapascales. ¿Correcto? Entonces, este otro ejercicio, pues ya usted en el video pues se lo puede copiar. Este otro ejercicio pues va a ser para que lo realice y lo lleve para la próxima clase cuando se esté explicando, y alguno de ustedes va a ser favorecido para que pueda explicarlo. Entonces ya tenemos la oportunidad de mirarlo con más detalle. Entonces fíjense que acá tenemos ese tau, que es el que me va a garantizar que haya rompimiento de enlaces. Fíjense que ese rompimiento de enlaces, ¿cierto? Acá lo veamos. Para romper enlaces metálicos y que ocurra deslizamiento. Entonces ese deslizamiento se va a producir sobre planos preferentes de deslizamiento. Esos planos preferentes de deslizamiento es el que está de acá. O sea, plano donde se rompen los enlaces, que es un plano preferente de deslizamiento. En donde fíjense que yo voy a aplicar estas cargas taos, le aplico la carga tau, le aplico la carga tau, ¿y qué va a pasar? Sobre este plano de deslizamiento preferente es donde se van a empezar a romper enlaces. Entonces se rompen enlaces, entonces acá se puede romper este enlace. Entonces fíjense que ya este átomo acá se va a enlazar con este otro, este átomo acá se va a enlazar con este otro, este átomo acá se va a enlazar con este otro, y este átomo acá queda libre, miren, lo tengo acá libre. Y este pequeño escalón que estamos mostrando acá es lo que se conocería, o lo que se vería macroscópicamente como un cambio en las dimensiones o como una deformación plástica del material, ¿correcto? Entonces fíjense que acá nosotros vamos a observar un poco lo que son las dislocaciones de borde, ¿sí? Esas dislocaciones de borde son unas dislocaciones lineales y corresponden a ese plano. Recuerdan que decíamos que había la dislocación lineal como que formaba un desalineamiento entre los átomos que estaban alrededor dentro de la estructura organizada. Fíjese que esa sería la dislocación de borde, se conocería como la dislocación de borde. Entonces, la dislocación de borde es una porción extra de un plano de átomos cuya arista termina dentro del cristal. Fíjense, tenemos una porción extra de planos, es una porción extra de plano la que estoy señalando acá, porción extra de planos, cuya arista termina después dentro del cristal. Pero ¿qué pasa esta porción extra? Que nosotros lo veíamos inicialmente como la línea de burbujitas. La línea de burbujitas lo que está produciendo es que haya una distorsión alrededor de esa pequeña dislocación de borde que se puede formar durante la solidificación. Entonces, yo puedo acá definir dos cosas. Fíjense que acá en esta parte, átomos sobre la dislocación son comprimidos. Átomos sobre la solidificación son comprimidos. ¿Qué quiere decir eso? Lo vemos mejor aquí en la parte derecha.
Miren que acá, de una u otra manera, todos estos átomos de acá deberían estar en una posición lineal, una disposición lineal, pero como se metió este intruso, pues lo que hace es distorsionarla. Entonces, supuestamente, este átomo acá y este átomo acá están separados a la distancia de equilibrio, pero llegó este berraco acá, se le metió, e igual se le metió, se enlazaron, pero entonces, ¿qué va a producir? Fíjense que acá me lo están representando que esos átomos de acá van a quedar más juntos, como que más unidos. Entonces, eso como van a quedar más unidos o van a quedar más apretados, quiere decir que sobre la parte superior va a haber compresión, van a tender a comprimir los átomos en la parte superior debido a ese plano extra. Y en la parte de abajo, átomos debajo de la dislocación están sometidos a tracción. Se refleja en la ligera curvatura de los planos verticales de átomos que se doblan alrededor del plano. ¿La curvatura a cuál se refiere? Esta curvatura de acá. Curvatura acá. Entonces fíjense que acá se metió este plano de acá, acá los comprime y en la parte inferior los va a ¿qué? Los va como que los estuviera jalando, los estuviera sometiendo a tracción. ¿Sí me hago entender? ¿Qué quiere decir eso? Es como si estuviera acá, el atomito acá, están enlazados y es como si usted le aplicara una carga en sentido opuesto, una carga P. Esa carga P lo que va a hacer es tensionarlos. Y arriba va a ser diferente, los vas a comprimir. O sea, aquí tenemos compresión y aquí tenemos tensión. Entonces, otra parte importante aquí va a ser el vector de Burgess. El vector de Burgess se conoce como la distancia de desplazamiento de los átomos en torno a la dislocación. Fíjense que tenemos acá nuestra dislocación de borde. Entonces, fíjense que aplicamos, para que se mueva esta dislocación de acá, tenemos que aplicar los famosos esfuerzos cortantes tau. O sea, aplicar esos famosos esfuerzos cortantes tau se va por este plano de acá, que va a ser un plano preferente de deslizamiento, se van a romper los enlaces y se va a empezar a mover la dislocación. ¿Pero cuánto se mueve la dislocación? Se va a mover la dislocación una distancia b que va a ser conocida como el vector de Burgess. Más adelante vamos a conocer cómo calculamos el vector de Burgess. Cuando estamos hablando de la dislocación de borde, ese vector de Burgess es perpendicular a la línea de dislocación de cuña. Fíjense que tenemos este vector y este vector es perpendicular a mi dislocación de borde o dislocación de cuña. Borde o cuña, es lo mismo. Entonces, esa sería la dislocación de borde. Ya vamos a mirar un poco más cómo vemos esa parte. Y la otra va a ser la dislocación de tornillo, que esa dislocación de tornillo solamente se produce por la aplicación de esfuerzos cortantes. Aplicación de esfuerzos cortantes. ¿Qué quiere decir? Aplicación de fuerzas paralelas sobre unos planos determinados. Fíjense que cuando hablamos de dislocación de tornillo no tenemos un plano extra como está acá. Solamente estamos aplicando esfuerzos cortantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esfuerzos cortantes? Pues fíjense que yo tendría acá, en esta parte superior, yo le podría aplicar aquí en la parte superior una carga acá y en la parte inferior otra carga acá. Tenemos una carga aplicada en diferentes planos, no contemos una carga aplicada en diferentes planos, lo que se produce es una pequeña deformación del material, que es lo que está representándose acá por esta flechita, que es el vector de Burgess. Y recordemos que el vector de Burgess es la distancia de desplazamiento entre átomos en torno a la dislocación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aplicamos esta carga acá, o este tau, y este tau de acá, lo que se va a producir es una deformación en el material. Pero esa deformación en el material solamente es producida cuando llegamos al tau crítico. Entonces con ese tau crítico se empiezan a romper los enlaces y se empieza a formar este pequeño escaloncito de acá, que correspondería a ¿qué? A la deformación plástica del material. Fíjense que acá se ve un poco mejor. Se aplicó el cortante, entonces aquí se están desplazando los átomos, hasta que se formaría aquí al final el escaloncito. ¿Sí? Normalmente cuando usted llega y observa, se utiliza el símbolo, o sea, este símbolo acá como de momentos para designar este tipo de locaciones. Siempre van a encontrar este simbolito, acompaña a una dislocación helicoidal. ¿Sí? Miren acá, simbolito acá, dislocación helicoidal. ¿Sí me entiende? Entonces fíjense que acá se ve un poco mejor. ¿Sí? Entonces por ahora podemos decir lo siguiente, que es bien importante. Lo que colocaba acá en la parte superior. Los defectos que permiten deformar los materiales son los que se desplazan o resbalan sobre los planos de deslizamiento y confieren ductilidad al material. Miremos este de acá a la izquierda. Observamos acá nuestra red normal, la distorsión que produce un plano adicional, ¿cierto? Y ese plano adicional me produce la distorsión. Arriba me produce compresión, abajo me produce tensión.
Cuando aplico el cortante, ¿cierto? Entonces aplico carga por acá y aplico carga por acá, lo que va a pasar es que se van a romper estos enlaces de acá por un plano de deslizamiento y se va a empezar a mover la dislocación. Es lo que me representan acá, fíjense, al aplicar la carga cortante y tenemos un plano de deslizamiento, esa dislocación, miren, tenemos las cargas cortantes, se va a empezar a mover sobre toda la estructura y va a formar un escalón, que ese escalón lo representamos como la deformación plástica. Lo mismo pasaría acá. Fíjense que cuando estamos hablando de la helicoidal o de tornillo no estamos teniendo un plano adicional, sino solamente por la aplicación de las cargas cortantes. Miren, aquí tenemos tau y aquí tenemos tau. Lo que produce la aplicación de cargas cortantes es que si pasamos el esfuerzo cortante crítico, se van a romper enlaces y se va a empezar a deformar el material. Se forma el material, entonces ¿qué pasa? Se rompe aquí enlace, se rompen todos los enlaces hasta que al final se ve representado por un escalón, que ese escalón me va a representar la deformación plástica del material. ¿Correcto? Miren que ya con esto usted puede asemejar un poco más o asimilar un poco más lo que estamos hablando. Miren que podemos nosotros hacer una analogía de esas dislocaciones de borde con el comportamiento de la oruga. Fíjense que donde la oruga llega y se levanta, entonces acá es donde tendríamos como tal el plano de deslizamiento. Entonces ella se levanta acá, ella se sigue moviendo, vuelve y se levanta en otro punto. Y lo que podemos hacer de analogía es que cuando la oruga se está levantando, quiere decir dónde va el plano de deslizamiento del material. Y así sucesivamente hasta que él, fíjense que él hace esto, o la oruga hace este movimiento, ¿para qué? Para permitir que haya un desplazamiento de su cuerpo. Cuando ya queda otra vez de esta forma, que no hay ninguna curvatura en el cuerpo de la oruga, quiere decir que ella ya se desplazó hasta donde que, o sea, se desplazó completamente, hasta un punto determinado, se desplazó completamente. Y eso se traduce en que en el material pues ya se formaría completamente el material. Se formó el escalón acá. ¿Qué pasa acá? Es muy sencillo, fíjense que esto que está acá es lo mismo que vemos acá. Lo mismo que vemos acá, tenemos nuestra plano de borde, nuestra dislocación de borde, aplicamos cortantes. Al aplicar ese cortante, si ese cortante pasa al crítico, empieza a romper enlaces. Mire, rompe este enlace de acá y se rompe este enlace de acá. Al romperse este enlace de acá, este plano queda enlazado con el siguiente. Entonces quedaría este de acá, pero queda otra vez, pero sigue quedando nuestro plano adicional. Seguimos aplicando la carga hasta que queda al final. Y ahorita miramos un video más representativo, que también lo podemos ver aquí con una hojita. Tenemos una hoja, la doblamos, la empezamos a mover y esa dislocación hasta que llega al final y tenemos nuestra deformación final. Tenemos acá lo mismo, mire, tenemos acá nuestra dislocación, aplicamos el esfuerzo cortante, tenemos que mover una distancia de acá hasta acá que sea el vector de Burgess. Aplicamos el cortante, entonces el cortante lo que hace es que romper enlaces, entonces rompe enlaces por acá y entonces toda esa dislocación de acá se va moviendo por toda la estructura hasta que queda nuestro famoso escalón. Entonces, ¿qué pasa? Se aplica atado en la dirección del vector de Burgess. La dislocación se puede mover al romper los enlaces entre los átomos de un plano. Entonces, el plano está por acá, entonces se rompen todos estos enlaces cuando aplicamos la carga cortante tau. El plano cortado se desplaza para establecer enlaces con el plano parcial original de átomos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía, si acá hay un corte, entonces fíjense que al haber este corte de acá, este va a quedar libre, pero este plano de acá se va a enlazar con este de acá. Y así sucesivamente hasta que se empieza a mover por toda la estructura y produce el escalón. ¿Sí? Este desplazamiento hace que la dislocación se mueva a un espacio de un átomo hacia el lado, o sea, hacia el lado donde se está moviendo esta dislocación, hacia allá. ¿Sí? Si el proceso continúa, se forma el escalón y esto sería representado como la deformación plástica. Entonces lo vemos acá igual. Tenemos nuestro plano de deslizamiento, tenemos nuestra dislocación, aplicamos carga cortante, la dislocación se empieza a mover sobre la superficie hasta que se empieza, sobre la superficie no, sino sobre el plano de deslizamiento hasta que se produce el escalón. Entonces, para terminar esta primera parte, vamos a ver por acá, tenemos un videito. En este videito, pues usted va a ver más gráficamente cómo es la cosa. Alloying a pure metal with interstitial impurity or solute atoms reduces the mobility of dislocations, and thus increases the metal's strength. The dislocation imposes lattice strains in the vicinity of the dislocation. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, tenemos nuestra red, los verdes serían los átomos,
Tenemos aquí nuestro átomo intruso que está como que dañando la linealidad de todos los átomos en verde. Tenemos aquí nuestro átomo intruso que sería la dislocación de borde. Line. Compression above the line, where the atoms are squeezed together, and tension below the line, where the atoms are pulled apart. Now, we'll introduce a relatively small interstitial impurity atom into the lattice. Entonces acá nos están diciendo que tenemos compresión, tensión. Y nos están diciendo además de eso, mire, tenemos un defecto lineal y tenemos otro defecto que es el defecto intersticial. ¿Sí? Even small impurity atoms are usually larger than the interstitial sites in the lattice, and, as a result, introduce compressive lattice strains on the adjacent host atoms. This solute atom will wander or diffuse through the lattice, and will be attracted to the tensile strain region near the dislocation and just below the end of the extra half plane of atoms. The compressive strain field surrounding the solute atom will partially cancel the tensile lattice strains imposed by the dislocation. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Normalmente cuando tenemos esos defectos intersticiales, ellos siempre, cuando tenemos la estructura y cuando aplicamos la carga cortante, ellos siempre van a buscar esas zonas donde está la dislocación de borde, donde está la parte de tensión. Entonces, cuando viene acá y se mete en la parte de tensión, fíjense que de una u otra manera va a aliviar esos esfuerzos de tensión, porque vamos a abrir un poquito más este espaciamiento acá. Entonces, fíjense que estamos disminuyendo como tal la tensión entre los átomos que tenemos acá. Entonces vamos a observar que esto es benéfico para el material. Miremos qué se dice. As a result of this relaxed strain field, a greater externally imposed shear stress is required to move the dislocation than is necessary in the pure metal. Entonces fíjense que cuando tenemos este defecto intersticial se demora o me da mayor capacidad de soporte de la cara cortante desde que se rompa el enlace. A la diferencia de lo que producía cuando tenemos ese tipo de defecto. Y fíjense que ahí se muestra gráficamente cómo se rompen los enlaces y cómo se empieza a mover el plano dentro de esto. Microscopically, this results in increased strength and hardness. Alloying a pure metal. Entonces, con ese video terminamos la primera parte de los defectos entre los materiales. Entonces, lo vuelven a revisar, lo revisan, preparan el tema. Cualquier pregunta, pues me la hacen saber en clase.